capítulo 40 del libro de los Salmos. Amén. Verso 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, repitamos: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aleluya. En medio de mi corazón. Oremos. Bendito Dios, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre Celestial, porque eres bueno, porque eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, que podamos entender, Padre Santo, este mensaje. En el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad, hermanos. Bueno, por el nombre del Señor. Vamos a tener unos minutos, una introducción de un tema que seguramente veremos más adelante. Y es acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la obra. Voluntad y obra. Una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la obra. Es diferente. Hacer la voluntad puede resultar muy difícil para el ser humano, porque hacer la voluntad de Dios implica o trae consigo morir a nuestra propia voluntad, morir a lo que nosotros deseamos, nos gusta, muchas cosas. Hacer la obra puede resultar un poco más cómodo. Algunos ejemplos, no creo que vaya a tardar mucho, serán unos minutos. Algunos ejemplos de esto podemos mirar a Saúl. La voluntad de Dios era que él exterminara todo lo de Amalek. Saúl fue e hizo la obra. Exterminó, pero se guardó lo mejor de allí de Amalek y lo trajo aquí al reino. Hizo una obra, pero no hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Hizo la obra, pero no la voluntad. Se guardó lo mejor. ¿Cuál era la orden? Extermina todo. Hizo un trabajo, pero no hizo la voluntad de Dios. David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén y hizo la obra, fue y la trajo, pero fue impedido. ¿Por qué? Porque aunque estaba haciendo la obra de traer el arca, sin embargo no lo hizo según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que el arca del pacto solo podía ser cargada en los hombros de los sacerdotes. Eso fue lo que Dios dijo. Y hay que hacer lo que Dios dijo. Sin embargo, David lo que hizo fue que se consiguió unos carros nuevos, y en esos carros nuevos quiso traer el arca. ¿Cuál fue el resultado? Aunque David estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo una obra, sin embargo, no lo estaba haciendo según la voluntad de Dios. La idea quizás era buena. Oye, para Dios, lo mejor, lo nuevo, pero Dios no dijo que le consiguieran un carro nuevo. Dios quería era que la trajeran ¿en dónde? Porque la gloria de Dios solo puede ser cargada en los hombros de los sacerdotes. Qué gran idea, pero no es lo que Dios dice que se haga. Trabajemos de esta manera, hagámoslo así el plan, pero no es como Dios le agrada que se haga.
Así va a resultar. Eso lo decimos usted y lo digo yo, pero no es lo que Dios dice que se haga. Entonces, una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Amén. Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. Estaba huyendo de la voluntad de Dios. Dios le dijo: ve a Nínive. Jonás cogió ¿qué? Camino opuesto. Y de su dinero compró un billete para irse rumbo a ¿dónde? A Tarsis. En medio de su travesía, de su viaje a Tarsis, Dios provocó una gran tempestad. Y en medio de esa gran tempestad, todos los impíos, todos los idólatras comenzaron ¿a qué? A clamar a cada uno de sus dioses, a suplicarle a sus dioses. Mientras tanto, Jonás estaba durmiendo. El capitán de la embarcación baja y le dice: dormilón, despiértate que perecemos. ¿Quién eres? Y él le declara lo que él es: soy hebreo, soy profeta, siervo de Jehová. Y por causa mía es que esto está aconteciendo. Si me lanzan al mar, esto se va a calmar. Le dio un mensaje. Este mensaje trajo consigo que estos hombres reconocieran que Jehová es Dios de dioses. Hicieron voto. En otras palabras, podríamos decir como que se convirtieron, ¿verdad? Hizo una obra a Jonás, pero no estaba en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no era que Jonás le estuviera hablando de sus marineros. La voluntad de Dios era Nínive. Era Nínive. Señor, pero por lo menos aquí estoy haciendo algo. No, es que yo no lo mandé para allá. Señor, en tu nombre, no, echamos fuera demonios. Yo a ti no te conozco. Pero si hiciste obras, pero no mi voluntad. Pero si serví mucho en la iglesia, expulsamos demonios. Hicieron obras, pero no hicieron mi voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios puede ser muy difícil para el ser humano. Efesios capítulo 5 verso 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos entender cuál es la voluntad de Dios, para no golpear al aire, para no correr como la aventura. Hermanos, que venimos aquí, estamos martes, jueves, domingo, escuchando la palabra del Señor, para no hacer su voluntad. Es una perdedera de tiempo. Estar aquí para, al fin y al cabo, no ser capaz de renunciar a sí mismo, de morir a sí mismo, de tomar la cruz y seguirle. Es una perdedera de tiempo para que el día de mañana el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda de los cielos hasta las nubes y llame a su amada iglesia, y que nosotros nos quedemos aquí abajo solo porque no hicimos su voluntad. Pero yo iba a culto, pero yo hasta hacía empanadas, pero yo hasta alguna vez prediqué, pero no hiciste la voluntad de Dios. ¿Qué negocio es ese? Es un negocio de pérdidas. Por eso la Biblia me aconseja: no seáis insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo, cuando se convirtió al Señor, lo entendió clarito y dijo: bueno, ya no vivo yo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya mi voluntad ha muerto. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, su voluntad muere. Muere su voluntad. Ya no anda buscando sus intereses. No, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué te puedo servir?
hacer tu voluntad y no la mía. El hombre debe de morir a su voluntad y puede ser lo más difícil. Y para morir a la voluntad humana se necesita un encuentro personal con Cristo. Y que este Dios tan maravilloso se meta dentro de nosotros y podamos decir, es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no voy donde yo quiera, es donde Él me dirija. Ya no hago lo que quiera, es lo que Él quiera que yo haga. Ya no hablo como quiera, es como Él quiere que yo hable. Ya no visto como quiero, es como Él quiera que yo viste, porque ya mi voluntad ha muerto. Mi voluntad ha muerto. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos la obra de Dios en buena voluntad, porque uno puede servir a Dios de dos maneras, de buena voluntad y de mala voluntad. Y el apóstol Pablo está diciendo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si no lo hago de buena voluntad, igual lo debo de hacer, porque ya la misión me ha sido encomendada. No es mi voluntad, es la voluntad de Él. O sea, o lo hago de buena gana o lo hago obligado, pero lo debo de hacer. Ahora, la diferencia es que si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. A mí no me interesa la recompensa, a todos nos interesa. A todos. Allá cuando estemos delante del tribunal de Cristo, allá estaremos. Y algunos recibiremos recompensas y otros a lo mejor no. A Dios se le sirve de buena voluntad. Al evangelismo se va de buena voluntad. El templo se barre de buena voluntad. La venta se hace de buena voluntad. Se le sirve a los santos de buena voluntad. Se obedece a las autoridades de buena voluntad. De buena voluntad. Esto no es lo que yo quiera. Hay muchas personas que se enfrascan solos y andan como si no tuviesen un pastor. Andan como si no tuviesen un pastor. ¿Sabe por qué? Porque les cuesta hacer la voluntad de Dios. Quieren vivir según su propia opinión, según sus propios deseos. El apóstol Pablo dice, si yo anuncio el Evangelio, ¿de qué me voy a gloriar? Si me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no lo anuncio. Así que si lo hago de buena voluntad, tengo recompensa. Y si no, igual debo de hacerlo. Estoy obligado a hacerlo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Hay muchos textos, pero yo solo quiero coger unos 2 o 3. Aleluya. 1 de Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora le está diciendo a los tesalonicenses, miren, estas instrucciones que les hemos dado no es cosa nuestra, no son instrucciones meramente humanas, son instrucciones dadas por el Señor Jesús. O sea, Él nos ha dirigido a hablarles estas palabras. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos neguemos al pecado cada día. Que rehusemos, que rechacemos
que cada día nos santifiquemos, y nosotros somos santificados por la palabra de Dios. Esa palabra que nos predican, que nos enseñan y que se nos dice: hermano, no hable así, pero usted va y habla como usted quiere. Entonces usted no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces usted no se está santificando. La santificación es un proceso, día a día. Hoy yo debo de ser más santo que ayer, porque hoy estoy escuchando un mensaje que no escuché ayer. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces somos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Y entonces viene la palabra de Dios que nos habla. Aquí venimos, lloramos un momento y salimos, y se nos olvidó lo que Dios nos habló. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos santos. Que le digamos al pecado: no. Quizás antes sí me vendía el pecado, pero ahora no, ahora he sido comprado a un precio muy alto. Y podamos rechazar al pecado. Aparte de eso, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Que podamos dar gracias. Y no solamente expresarlo con palabras, sino con hechos y agradecimiento. Ahora, dice: dar gracias en todo. O sea, cuando estamos bien, pero también cuando estamos mal. Cuando estamos bendecidos, pero también cuando estamos en alguna crisis. Cuando hay aflicciones. Ahí también hay que decirle: Señor, yo te doy gracias por todo. Por todo. Es voluntad de Dios. El apóstol Pablo entendió cuál era la voluntad de Dios para con su vida, para con él. Y dice la Biblia en Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en 2 de Timoteo 1:1 también dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que Pablo les está diciendo: ¿sabe qué? Yo soy un apóstol del Señor Jesucristo, no porque yo mismo me haya nombrado. Es voluntad de Dios que yo sea un apóstol. Y Pablo aceptó ser lo que Dios quería que él fuese. Ya no serás más perseguidor. Ya no seguirás trabajando para el gobierno romano. Ya no serás más miembro del Sanedrín. Ahora vas a ser un apóstol. ¿Por qué? Porque es mi voluntad. Lo acepto, Señor. Pero es que esa voluntad iba a implicar a Pablo unas consecuencias también. Él sabía lo que se iba a enfrentar por aceptar esa voluntad. Porque seguramente él había estado en reuniones y en las estrategias que iban a utilizar para perseguir a los cristianos. Él sabía que si él aceptaba esa voluntad de Dios, él iba también a ser un perseguido y que probablemente podía terminar como alguno de sus hermanos en algún circo romano comido por una fiera. Pero él aceptó ese llamado, él aceptó esa voluntad. Dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo, yo soy un enviado del Señor Jesucristo. Aquí estoy porque el Señor Jesucristo me ha enviado. Eso quiere decir apóstol, uno que es enviado. Y he sido enviado por el Señor Jesucristo por la voluntad de Dios.
Dios así lo ha querido. Así lo ha querido el Señor. Así que Pablo aceptó la voluntad de Dios. Pablo aceptó que lo que Dios quería que él fuese. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Nosotros queremos hacer lo que nos gusta. Pablo aceptó ser apóstol. Alguien se nombró de una directiva. Yo no quería ese nombramiento, yo no quería hacer eso. Pero es que no es lo que tú quieras. Es lo que Dios ha querido que nosotros seamos. Es eso. Cuando alguien dice, no, yo ahí no, yo no. No ha muerto a su voluntad. No, yo mejor quiero ser aquello, yo quiero ser lo otro, yo quiero que me pongan en tal lugar. No, Pablo no dijo, Pablo no dijo eso. Pablo aceptó la voluntad. Pablo la aceptó. Y no se puso a murmurar ni a pelear. Aceptó la voluntad de Dios. Nosotros queremos ir donde sea más cómodo, pero debemos aprender a vivir para Dios. Y como nos lo enseña la oración de Cristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que yo quiero que este sea mi novio, que este sea mi novia. Yo quiero que este sea mi empleo. Yo quiero que este sea mi coche. Yo quiero que esta sea la ciudad. Y si Dios dice que esa no es, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pelear contra Dios. Vamos a pelear contra Dios. El pastor le dice, hermano, hay que hacer tal cosa. Espero yo oro a ver si es la voluntad de Dios. Entonces el pastor le está diciendo que haga eso, hágalo. Escuchó un predicador decir que un diácono le dice, bueno, yo voy a orar a ver si Dios quiere. Hasta ese día fue diácono. Bueno, sal de esa puerta y ya no será más diácono. Porque la gente no quiere hacer lo que le agrada hacer. Lo que le agrada hacer. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Pablo, el apóstol Pablo, que había entendido lo que él era, que había aceptado lo que él era, dice la Biblia que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo como que ya tenía el mensaje, ya tenía el bosquejo, lo que iba a hablar en Asia. Y estaba listo para predicar, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le prohibió. No, Pablo, es que aquí no manda usted. No es su voluntad. Y le fue prohibido hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Como que Pablo ya tenía la agenda organizada. Ya tenía el temario que iba a enseñar. Pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, no, Pablo, allá no es. Y la Biblia no me dice a mí que Pablo fue allá en desobediencia, no. La Biblia me dice que Pablo obedeció porque Pablo había entendido que ya no vivía él, que él tenía un Señor que le mandaba y que le ordenaba. Pablo, allá no es el rumbo es otro sitio. ¿Cuál es tu voluntad? Desde que un varón macedonio le dijo en sueños, pasa y ayúdanos. Y entonces entendimos que esa era la voluntad de Dios.
Pero Pablo, aquí en Bitinia, aquí en Asia hay gente, hay multitud, prediquemos aquí no hay oposición. No, el Señor dijo que no es aquí, que es en Macedonia. Y vamos a ir a Macedonia a hacer la voluntad de Dios. Pero es que en Macedonia habían azotes, habían cárceles, iban a ser golpeados con varas, encerrados, amarrados con el cepo. Iban a padecer, pero esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios? Dígame, ¿cuánto tiempo pasa usted y yo arrodillado diciéndole al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Pasamos ese tiempo diciéndole, Señor, sácame de este apuro, Señor, sácame de este hoyo en el que me metí. Y el Señor como que nos dice, si hubieras pedido mi dirección, si hubieras seguido mi voluntad, si hubiera buscado de rodillas, no hubieses caído en ese hoyo. No me estarías rogando que te saque, me estarías dando gracias de lo que te libré. ¿Cuál es la voluntad? Siempre cuento el testimonio de la hermanita que se iba a casar. Y me dice, pastor, este es el Facebook del enamorado. Se conocieron por Facebook, bueno, se me mostró la foto. Bueno, yo me metí al Facebook y lo vi. Y a mí no me dio buena impresión. Y yo vi, este es un bandido. Y le dije a mi esposa, este es malvado. Uy, mi amor, yo no sé, no me gusta. No sé, no lo veo sincero. Y la hermana es una muy buena hermana. Y la hermana al siguiente domingo, pastor, ¿cómo lo vio? Y le digo, bueno, vamos a orar. Uy, pastor, no le gustó, ¿verdad? ¿Le vio algo mal? ¿Qué le dijo el Señor? Yo no oremos, hermana, tampoco le quise decir así, no, oremos a Dios. Pasó un mes y ya organizándolo para casarse y eso. Dice, pastor, viajo a mi país. Y la hermana me va a prestar el dinero porque hay una promoción. El billete está como en 500 euros. Es una promoción. Y entonces la hermana me va a prestar el dinero. Y yo le dije, hermana, no lo compre. Estamos en la oficina sentados. No lo compre. Esperé 8 días. Yo no sé por qué le dije eso, de verdad. Y entonces la hermana quería prestar el dinero. Mira, hermana, vamos a comprar de una vez aquí en el billete, de una vez. Y dice la hermana, no, el pastor dijo que no, que dentro de 8 días lo comprara. Pero dentro de 8 días a lo mejor estaba la promoción, pastor, usted no va a pagar el billete de la hermana. Yo le dije, no, hermana, en 8 días, usted misma, hija, yo le digo que usted espere 8 días. 8 días. Su voluntad era comprar ese billete e irse a casar. Pero la voluntad de Dios no era esa. No, hermana, yo voy a obedecer al pastor. Diga, la obediencia trae una recompensa tremenda, ¿eh? No, hermana, yo voy a obedecer al pastor. Y en una conversación, yo no estaba orando ahí, Señor. No. Estábamos ahí, en la oficina. Y obedeció esa palabra tan sencilla. 8 días después, yo la vi que entró por la puerta. Y la hermana es muy risueña, pero yo llego riéndose. La hermana es muy alegre, pero ya la había afligida. Y a la hermana le pasa algo. ¿Cómo está, hermanita? Vamos, no hablemos. ¿Cómo va todo? No, pastor, se le contaron. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo le parece que me llegó en las ventanitas del Facebook? Vi un perfil de un traje. Y ese era el traje con el que, el mismo traje que él me había mandado, que así se quería casar conmigo. Y yo vi el traje ahí en primera fila. Entonces me metí a investigar qué perfil era. Cuando comencé a ver pura pornografía, cosas terribles, música mundana. Yo, ¿y esto qué es? Entonces yo le escribí, oye, ¿eres tú? Y no me contestó. Pero el joven me contestó, amor, Dios te bendiga. Yo, ¿y esto qué tan raro? Yo, de verdad, hermana, sí, pastor, mire, y me mostró música mundana, bueno, una cochinada tremenda.
Y entonces la van no, y entonces me dice que no, que eso era que él se había hecho ese perfil hace un año que estaba mal con el Señor. Y yo, pero qué raro que entró el jueves en él. ¿Cierto? Qué raro que el jueves entró a ese perfil. No, dice que sus amigos. Y yo, ¿cómo así que sus amigos? No, pastor, estoy muy triste. Yo le digo, no, estás contenta de la que lo libró el Señor, hija. De lo que la libró el Señor. Dice, no, pastor, gracias a Dios no compré ese billete el domingo. Y claro, pastor, yo dije que no, que lo iba a obedecer, esto es lo que usted está diciendo, pero me costó un poquito. Y no, pero voy a obedecer. Voy a obedecer. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y luego que estamos metidos en el hoyo, Señor, sácame de aquí. Sácame de aquí. Pablo fue a hacer la voluntad de Dios, aunque eso le implicaba una cárcel, azotes y muchas cosas. Y muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿La obra o la voluntad? Obra o voluntad. La obra la hacen muchos, la voluntad la hacen pocos. Hacer la obra la hace cualquiera. Hermano, para que predique, claro, se baja un mensaje de YouTube y se para aquí y lo predica. Pero esa no es la voluntad. La voluntad es que nos metamos en Dios, leamos la Biblia, estudiemos la Escritura. Esa es la voluntad. Y entonces eso requiere que usted se deje de ver el peliculón, que usted deje de dormir mientras otros están durmiendo. Usted a las 2 de la mañana esté allí leyendo con la linterna puesta ahí en la Escritura, estudiando la palabra. Eso ya cuesta más. Eso ya cuesta más. Te voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Y quiero que usted y yo levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. La voluntad de Dios es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero no se puede hacer de cualquier manera. No se puede hacer de cualquier manera. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabes qué dijo Cristo, el Salmo mesiánico? En Salmos 48, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me agrada hacer la voluntad de Dios. Aunque en ese paquete venga el padecimiento, me agrada. La voluntad de Dios no era un proyecto fácil, pero Cristo dijo, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Pero esa voluntad trae murmuración, trae burlas, te van a llamar hijo de fornicación, tus amigos te van a traicionar, te van a dejar solo. Largas jornadas de caminar, en algún momento tendrás hambre y sed, pero Cristo lo dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y me agrado de hacer la voluntad de Dios. Sí, dile, Señor, voy a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía.